Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Conexión Global de fin de semana, un programa donde revisamos las principales noticias que han marcado estos últimos 7 días en materia internacional. Y como ha sido la tónica, por cierto, comenzamos este programa donde nuestra mirada ha estado puesta en las últimas 5 o 6 semanas, que ha sido en Medio Oriente y con un hecho en particular que marcaba el conflicto durante estos últimos días, y era el anuncio, ¿no?, de un cese a las hostilidades por 2 semanas, una frágil tregua, como lo reconocía el propio vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, al día siguiente de que el martes recién pasado precisamente Pakistán anunciara que se había alcanzado este acuerdo entre Estados Unidos e Irán después de 5 o 6 semanas de conflicto y con una guerra que ha dejado miles de personas fallecidas, tanto en Irán como en Líbano, así como también en Israel, en medio de lo que han sido los combates durante este último mes. Una frágil tregua, como yo bien les mencionaba, reconocida a sí mismo desde la Casa Blanca, en medio también de lo que fueron los ataques de parte de Israel al Líbano, que dejaron 300 personas fallecidas, según el balance que entregaban aquí las autoridades del Líbano, en medio de combates entre Israel y Hezbollah, que recordemos, esta milicia chiita libanesa se había sumado precisamente desde los primeros días tras el asesinato del ayatolá Ali Jamenei en una especie de venganza, y que precisamente seguía siendo objeto por lo demás de los ataques de Israel, porque a diferencia de lo que había planteado aquí el primer ministro de Pakistán, donde aseguraba que todos los países involucrados iban a ser parte de este acuerdo, bueno, Israel y Estados Unidos ponían esas declaraciones en entredicho, y con eso, por lo demás, se lanzaban este ataque al día siguiente del anuncio de que se había llegado a un cese a las hostilidades. Lo cierto es que aquí la amenaza de una escalada se ha mantenido latente durante esta última semana, teniendo en cuenta el difícil panorama que se advertía ya en las horas siguientes del anuncio de este acuerdo, y con esfuerzos diplomáticos que han buscado alcanzar, no también con advertencias tanto de Estados Unidos y de Irán de romper precisamente esa frágil tregua que se ha logrado alcanzar, al menos en esta primera semana, ¿no?, cuando se hacía el anuncio, por cierto, de llegar a un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Lo cierto también es que la situación ha sido bastante compleja. Los esfuerzos diplomáticos también han estado puestos en poder avanzar a una paz duradera, que, sin ir más lejos, era una de las exigencias que planteaba el régimen iraní, previo a que se alcanzara, por cierto, este cese a las hostilidades de 2 semanas. Vamos a revisar precisamente una gráfica que da cuenta de las exigencias que ha planteado, en este caso, Irán respecto de los esfuerzos diplomáticos con Estados Unidos. Recordemos que la nación norteamericana en un momento había planteado un plan de 15 puntos que había sido desestimado, sin ir más lejos, por el régimen iraní, y ellos por su parte, por lo demás, ponían estos 10 puntos sobre la mesa, partiendo por esta garantía de Estados Unidos de no agresión hacia Irán, planteando por lo demás que se lleve a cabo una garantía de un cese y que esté formalizado, pero que además sea más permanente, haciendo alusión a lo que les mencionaba anteriormente, de que sea un cese definitivo de las hostilidades y no una pausa en medio de lo que han sido estos combates. Ojo con el segundo punto, que Irán mantenga el control del estrecho de Hormuz, teniendo en cuenta la potente base negociadora que ha conseguido aquí el régimen iraní al precisamente bloquear el paso de buques por esta zona, esta vía fluvial crucial. Bueno, aquí, por cierto, el régimen exige precisamente que este sea uno de los puntos a considerar para llevar a cabo diálogos con Estados Unidos. Aquí muy probablemente, y lo hemos visto, por cierto, en estos últimos días, esto se ha convertido en un punto de fricción importante. Estados Unidos e Irán, en las horas posteriores al anuncio del cese a las hostilidades, también tenían declaraciones encontradas sobre cuál era el real estado en la reapertura de este cruce, donde apenas han pasado un par de decenas de estos navíos, pero además también con la premisa de eventualmente hacer una especie de cobro de peaje. Durante la semana, Trump incluso planteó un peaje conjunto con Irán y Estados Unidos, algo que ya en esa oportunidad llamaba muchísimo la atención. Ojo con el tercer punto, poner fin a la guerra regional en todos los frentes, incluyendo la que se libra contra Hezbollah, que es aliado de Irán en Líbano, y que de hecho uno de los puntos de fricción importante que vimos durante esta semana debido a los bombardeos que lanzaba Israel sobre este territorio.
Aquí hay que tener en cuenta si es que esto efectivamente se va a cumplir. Ya lo veíamos durante esta semana. Irán ponía allí varias advertencias respecto de la situación del país vecino de Israel. Ojo con el cuarto punto. La retirada de las fuerzas de combate estadounidense de todas las bases y posiciones en la región. Hay algunos analistas que plantean que es difícil imaginar un escenario en el que Estados Unidos acepte esto. Bueno, Irán lo ha puesto allí como una de las exigencias en este plan de 10 puntos. Vamos a avanzar, allí lo ven en el final de este listado, reparaciones a Irán por los daños de la guerra. Lo cierto es que Irán ha sufrido un nivel de destrucción devastador, no solo en sus instalaciones militares, sino que también en las infraestructuras críticas, incluidas allí plantas farmacéuticas, siderúrgicas. Vimos incluso la destrucción de algunos puentes cercanos a Teherán en los días previos a que se alcanzara este cese de 2 semanas. Pero claro, a eso también se suma, por cierto, que este peaje que se ha tomado como una opción de parte de Irán para permitir el paso de buques por el estrecho de Hormuz serviría precisamente para eso, fondos destinados a la reconstrucción de ese país. Vamos a seguir avanzando y lo ven ustedes allí en el listado, en el sexto punto, la aceptación del derecho de Irán al enriquecimiento nuclear. Esto es diametralmente opuesto a las declaraciones que hemos escuchado de parte del presidente de Estados Unidos anteriormente, quien, recordemos, ha insistido en la necesidad de que Irán no acceda precisamente a esta petición que ha estado exigiendo el régimen en este plan de 10 puntos. Aquí hay algunos analistas que plantean que quizás en las negociaciones se podría intentar suavizar las exigencias estadounidenses, sugiriendo que, por ejemplo, Teherán podría en cambio comprometerse a no realizar enriquecimiento activo o al menos limitarlo a una capacidad simbólica solo para fines civiles. Ahí habrá que ver si es que efectivamente Estados Unidos acepta esa propuesta, que aparentemente, lo que señalan aquí algunos analistas y algunas fuentes conocedoras, este sería un punto significativo respecto de lo que aparentemente se le habría informado a Donald Trump y a la administración norteamericana sobre cuáles eran los puntos de base para eventualmente negociar, y que habrían cambiado precisamente al ser publicados en la prensa en las horas siguientes cuando se anunciaba este cese de las hostilidades. Avanzamos en este listado: levantar todas las sanciones primarias contra Irán, se suma también las sanciones secundarias contra este país, y ya en los últimos 2 puntos que están relacionados con organismos internacionales, la revocación de todas las resoluciones contra Irán por parte de la OIEA, que es el Organismo Internacional de Energía Atómica, así como también la revocación de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra Irán, que por ejemplo en octubre pasado se reimplantaron algunas sanciones alegando que este país había incumplido el acuerdo 2015 para limitar su enriquecimiento nuclear. Son parte de las exigencias, por cierto, que ha planteado aquí por lo demás Irán en medio de estas negociaciones y de estos esfuerzos diplomáticos, cuando ya vemos cómo, pese al cese de las hostilidades, la situación es bastante frágil, bastante tensa en Medio Oriente, teniendo en cuenta por lo demás la situación compleja que estaba atravesando esta región en este último tiempo. Y precisamente para analizar lo que ha estado ocurriendo durante esta última semana, ya lo ven ustedes ahí en pantalla, Eduardo Hodge, director de la Escuela de Humanidades de la Universidad Gabriela Mistral, doctor en Relaciones Internacionales, que nos acompaña aquí en Conexión Global de fin de semana. Muchas gracias, Eduardo, por sumarte aquí a este programa. Hola Isel, muchas gracias por la invitación. Eduardo, ¿cómo ves tú la situación en esta última semana? A tu juicio, ¿qué tan frágil es la situación precisamente en este territorio, teniendo en cuenta, por un lado, este cese a las hostilidades, pero al mismo tiempo las amenazas siempre presentes de volver a atacar, en el caso de Irán, así como también de Estados Unidos y de Israel? Bueno, eso, lo que tú mencionas al final, precisamente es lo que alimenta la fragilidad de este acuerdo, de este trato que eventualmente Irán y Estados Unidos van a realizar. Y eso me parece que es sumamente interesante analizar, pensando que después de un poquito más de un mes de enfrentamiento, de destrucción, de toda una narrativa sumamente destructiva, belicosa detrás, creo que a pesar de eso, a pesar de la tensión, a pesar de la fragilidad, es una muy buena señal que las partes se sienten a dialogar. Tú lo señalabas, esto de los acuerdos va a permitir que ambas partes pongan sus condiciones, y esas condiciones que parecieran ser sumamente radicales o complejas, cuando estén frente a frente las partes, eso va de alguna manera a suavizar o flexibilizar
las posiciones y yo creo que vamos a estar frente a un acuerdo muy interesante que ojalá se mantenga en el tiempo y que ambas partes estén de alguna u otra manera dispuestas a ceder, porque finalmente las negociaciones son esas. Es cierto, Estados Unidos tiene una capacidad bélica, destructiva, militar muy grande y por lo tanto, a propósito de lo que tú señalabas, nos invita a pensar en una suerte de diplomacia media coercitiva, es decir, o llegamos a acuerdo o destruimos. Y eso efectivamente sensibiliza, fragiliza la posibilidad de un acuerdo a largo plazo, pero creo que a pesar de esa vulnerabilidad, a pesar de esas susceptibilidades que pueden haber, ambas partes podrían llegar a un acuerdo y es una muy buena señal, no solo para ambos países, sino que para el mundo entero. Sí, y en esa misma línea, ¿qué tanto se puede esperar de un eventual acuerdo mucho más duradero, teniendo en cuenta también la posición que han expresado tanto Estados Unidos y de Irán, ¿no? De eventualmente lanzar un ataque, en este caso particular también, con estas 2 semanas de cese a las hostilidades? ¿Podemos confiar efectivamente en la buena voluntad de ambos países de poder alcanzar un acuerdo más largo plazo? Que ambas partes hayan cedido y se sienten a conversar ya es una súper buena señal. Pero claro, si uno mira la historia, nos vamos dando cuenta de que aquí el peso del pasado es sumamente importante. Es decir, es una región muy delicada, muy explosiva, llena de enfrentamientos, invasiones, y por lo tanto, en ese sentido, la historia tiene una función mandatoria súper importante. Es decir, que una región tan explosiva y tan compleja como lo es Medio Oriente, finalmente, ya sea el mundo árabe o el mundo persa, haya tenido una historia, sobre todo en el siglo XX, tan compleja, tan delicada, claro, nos hace pensar de que efectivamente es muy difícil que en el largo plazo o en el futuro vayamos a alcanzar una paz duradera, estable y que de alguna forma permita un mayor desarrollo. Pero más allá de eso, o de esa suerte como de pesimismo, pero que en el fondo es realismo, nos hace pensar de que al menos en el corto, mediano plazo, ambas partes van a poder acordar cosas importantes, van a permitir que, sobre todo el pueblo iraní, alcance la paz y pueda de alguna manera alcanzar esa armonía que tanto necesita, no solo después de una gran destrucción militar. Recordemos que el gobierno de Estados Unidos no hizo nada más ni nada menos que derrocar un régimen, mató a través de la fuerza militar, digamos, a los líderes de la inteligencia, al mismo Ayatollah, ¿no es cierto?, que tenía un carácter teocrático súper importante. Es decir, el pueblo iraní está sumamente sensible, está muy frágil con todo esto y por lo tanto que le dé una cuota de esperanza que al menos en el mediano plazo se establezca la paz, creo yo que es súper positivo para ellos, sobre todo que son de alguna forma esa víctima directa de la guerra. Y como bien sabemos, bueno, hay varios autores, que si yo estoy pensando en el mismo Balser, ¿no es cierto?, que nos dice que la guerra es el infierno en la tierra. Por lo tanto, un pueblo que padece este tipo de cuestiones efectivamente es un pueblo que lo único que anhela es que finalmente el armamento, las armas finalmente se silencien, ¿no? Y de esa manera no pueden atacar ni destruir ni la infraestructura crítica, lógicamente, pero también las vidas humanas, que es lo más importante. Eduardo, durante esta semana escuchamos varias declaraciones de parte de figuras de Estados Unidos, partiendo, por cierto, por Donald Trump y las publicaciones que hizo en Truth Social, pero así como también figuras del Pentágono, quienes hacían alusión a este concepto de victoria de parte de Estados Unidos. Pero lo cierto es que más allá que efectivamente logra asesinar al Ayatollah Ali Khamenei en las horas siguientes al ataque del 28 de febrero, ¿podemos hablar realmente de una victoria teniendo en cuenta que este conflicto se ha extendido por más de un mes, al margen, por cierto, del cese a las hostilidades? ¿Es realmente Estados Unidos un ganador detrás de este conflicto? Si entendemos la victoria como aquella capacidad de doblegar absolutamente la voluntad de tu enemigo, efectivamente Estados Unidos no alcanzó la victoria. Pero sí hubo una victoria que es súper importante y es que lograron las partes acordar una instancia de negociación. Y creo yo que, a propósito de lo que mencionábamos en la pregunta anterior, el que se sienten a la mesa, que dialoguen, que lleguen a un acuerdo, que más allá de este ambiente de fragilidad se dé esa posibilidad, creo que ambas partes ganan porque por una parte Irán logra de alguna forma evitar que Estados Unidos lo destruyera civilizatoriamente, pero también Estados Unidos logra que Irán finalmente no haya mantenido una disposición de diálogo y en ese sentido creo que ambas partes llegan a un buen nivel, alcanzan la victoria porque dos pueblos que se enfrentan en una guerra de esta envergadura efectivamente hace que ninguna de las dos partes gane, no solamente por las vidas humanas que están en juego, sino que también por el nivel de destrucción que bien sabemos, ¿no es cierto?, nunca es fácil de recuperar en el corto o el mediano plazo. Por lo tanto, yo diría que ambos pueblos logran llegar a un acuerdo, logran alcanzar la paz y en ese sentido podríamos decir que ambos alcanzan la victoria. Claro, el presidente Trump tiene toda
una narrativa, ¿no es cierto? Tiene todo un estilo y obviamente él va a plantar esta idea de que Estados Unidos ganó, pero si nos vamos al otro lado del mundo, China por otra parte está planteando a través de la prensa, a través de las redes sociales, que aquí el único derrotado fue él, que fue Estados Unidos, y los que finalmente lograron doblegar esa voluntad fueron los iraníes. Entonces, claro, ahí estamos frente a posiciones bien diversas y bien distintas, ¿no? Que nos hacen pensar de que aquí los que verdaderamente ganaron fueron los pueblos que no se enfrascaron en una guerra de mayor envergadura, creo yo. Eduardo, y en el caso, por ejemplo, de Irán y la capacidad que tuvo también para aguantar, ¿no? Durante más de un mes de conflicto, ¿crees que Estados Unidos subestimó quizás esa capacidad militar que podía tener Irán? O incluso en el caso del régimen mismo, de poder, pese al asesinato de su líder supremo, continuar con otras figuras dentro del régimen para sostener también esa estructura. ¿Crees que Estados Unidos no fue capaz de ver eso de manera anticipada? Yo creo que después de las experiencias de Irak y luego Afganistán, Estados Unidos se dio cuenta de que efectivamente estaba frente a un tipo de enemigo que es muy distinto a lo que históricamente enfrentó. Este es un pueblo sumamente religioso, es un pueblo que tiene gran parte de su vista puesta en el cielo, ellos creen en esta eternidad junto a Dios y por tanto eso le da un soporte moral súper importante, no solamente al pueblo, recordemos que horas antes de que se materializara la amenaza de Estados Unidos, el pueblo en masa, ¿no es cierto?, va a rodear los lugares de la infraestructura crítica y en el fondo genera escudos humanos. Claro, alguien podría pensar que eso es coerción, probablemente, no va a entrar en ese juicio, pero estamos frente a pueblos que creen que de alguna u otra manera esa moral ciudadana, esa moral popular es sumamente importante y por tanto eso está alimentado por esa espiritualidad que de alguna forma los va a llevar a mantener férreamente la lucha contra un enemigo que encuentran absoluto. Ojo, eso es muy importante destacarlo para estos pueblos, digamos, y no solamente estoy pensando en los persas, estoy pensando en los árabes también. Estados Unidos, Israel, son enemigos que de alguna forma hay que combatir a toda costa y si hay que estar dispuestos a la vida, por eso lo van a dar. Entonces Estados Unidos se encontró con ese rival, se encontró con esa contraparte que de alguna u otra manera no se dio y no se dio sino hasta cuando el ultimátum llegó a última instancia. Y en ese sentido podemos darnos cuenta que el tipo de enemigo que enfrentó Estados Unidos, diría yo, era un enemigo que no se iba a doblegar, que su voluntad no la iba a ceder y por tanto esa posibilidad lo llevó finalmente a alcanzar ese acuerdo, ¿no? Sí, recordemos por lo demás las publicaciones de Trump durante esa jornada de día martes, ¿no? Donde amenazaba con aniquilar a una civilización, haciendo alusión, por cierto, a esas horas del plazo que había dado de 48 horas. Muchas gracias, Eduardo Hodge, director de la Escuela de Humanidades de la Universidad Gabriela Mistral y doctor en Relaciones Internacionales, por este análisis de esta semana de cese a las hostilidades, frágil tregua, por lo demás, allá en Medio Oriente. Muchas gracias, Isel. Un saludo para todos. Que estés bien. Vamos a cambiar de tema aquí en nuestro programa. Nos vamos hasta Estados Unidos porque denegar la libertad bajo fianza a inmigrantes, así como detener a extranjeros en los pasillos de los tribunales migratorios, son parte de las nuevas denuncias que han surgido contra los agentes de ICE. ¿De qué se trata? Los detalles en el siguiente reporte de Rafael Romo. ICE en los tribunales. Bajo la administración Trump, los agentes federales de inmigración han llegado a lugares que generalmente habían evitado en el pasado, llevando a cabo arrestos caóticos que también han afectado a ciudadanos estadounidenses durante una represión que ha incluido a quienes buscan asilo en Estados Unidos. Se presentan a sus citas judiciales, tienen acceso a las próximas fechas para comparecer ante el tribunal porque cumplen con los requisitos establecidos por la ley en este país. La detención de personas en los tribunales de inmigración es objeto de una demanda judicial en curso, interpuesta el año pasado contra la administración Trump por grupos defensores de los derechos civiles. Según dicha demanda, el Departamento de Justicia admitió recientemente ante un juez federal que se ha basado incorrectamente en un memorándum de inmigración y aduanas para justificar las detenciones en los tribunales de inmigración. CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional para obtener comentarios, pero los defensores de los inmigrantes afirman que lo que estos videos virales no muestran es un cambio radical en la política de asilo. La principal diferencia es que ya nadie consigue la libertad bajo fianza. Varias veces a la semana, Lauren Waltz se sienta en su cocina y ve las audiencias del Tribunal de Inmigración a través de una transmisión virtual. El cambio más drástico se ha producido en el caso de las personas que no tienen antecedentes penales de ningún tipo. Antes de este gobierno, esas personas podían salir bajo fianza.
Ahora, tal y como yo lo veo, todos estamos pagando con nuestros impuestos para mantenerlas en esos centros de detención sin ninguna justificación. Lo que cambió fue que hacia julio de 2025, ICE comenzó a adoptar la nueva postura de que la mayoría de los inmigrantes recluidos ni siquiera pueden solicitar una fianza ante un juez. La abogada especializada en inmigración, Adriana Heffley, directora de servicios jurídicos de la Red de Asilo e Inmigración de Georgia, dirige el programa Court Watch, una red de más de 100 voluntarios que documentan las audiencias de los tribunales de inmigración. Los observadores del programa Court Watch de Gain afirman que, anteriormente, era muy probable que las personas que vivían en el país indocumentados obtuvieran la libertad bajo fianza si no tenían antecedentes penales. Pero se ha producido un cambio notable durante la actual administración. Se trata de una interpretación radicalmente diferente de la legislación vigente, tal y como lo han entendido todos los que llevan décadas ejerciendo en el ámbito del derecho migratorio. Un memorándum de la Agencia de Inmigración y Aduanas de julio, publicado en Internet por un proyecto de seguimiento de políticas de inmigración, dice en parte que, con efecto inmediato, la postura del Departamento de Seguridad Nacional es que dichos extranjeros están sujetos a detención y no podrán salir de la custodia del ICE salvo mediante la libertad condicional. Según los documentos de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, publicados en febrero, el gobierno federal gastará más de $38.000 millones en la adquisición de 8 instalaciones que sirvan como centros de detención de gran escala y 16 centros de trámite, a lo que hay que sumar otras 10 instalaciones ya existentes para aumentar la capacidad de detención de inmigrantes a más de 90.000 para finales de noviembre. Rafael Romo, CNN, Atlanta. Y ojo con esta noticia que llega desde México. Lo que comenzó como una mancha de hidrocarburo en el Golfo de México ya golpea de lleno la vida diaria en las costas de Veracruz. Pescadores, operadores turísticos y comunidades indígenas salieron a las calles esta semana a protestar en contra de esta situación, mientras las autoridades aún no logran establecer con certeza el origen del derrame ni a los responsables. El reporte con Valeria León. Dejaron sus labores diarias en las costas de Veracruz y salieron a marchar. Exigimos acciones inmediatas, claras y contundentes. Son pescadores, prestadores de servicios turísticos y pobladores indígenas que denuncian daños en su entorno y exigen castigo a los responsables del derrame de hidrocarburo detectado el 2 de marzo en el Golfo de México. Se enfermaron unos que están allá en el pueblo por comer pescado contaminado. Autoridades sanitarias no se han pronunciado sobre este riesgo. CNN intenta contactarlas para conocer su postura, mientras que la Comisión Nacional de Pesca desmintió que haya una prohibición de pesca en las costas de Veracruz. No sabemos qué afectaciones tendremos a futuro por la exposición al chapopote. Las autoridades mexicanas dicen que han recogido unas 785 toneladas de residuos petroleros. Las afectaciones se extienden a 3 estados, Veracruz, Tamaulipas y Tabasco, sin que hasta el momento se conozca con certeza el origen de esta catástrofe ambiental. No la imaginábamos que iba a pasar esto y mira, eso lo que pasó nos afectó tan solo como restauranteros y como pescadores, o vendedores, lo que se dedican al turismo. En plena temporada vacacional, los prestadores de servicios dicen que han registrado pérdidas en sus negocios y advierten de una baja afluencia del turismo. Las ventas están bien bajas. Desde un mes creo que comenzó todo este problema del derrame. La verdad han bajado demasiado las ventas. A pesar de estas denuncias, este lunes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reportó un 80% de ocupación hotelera en Veracruz durante Semana Santa y aseguró que las playas de Veracruz están limpias. Se limpiaron las playas y la gente de manera segura pudo entrar a las playas de Veracruz. Pemex, la petrolera estatal mexicana, informó que mantiene apoyo por $2 millones destinados a los pescadores gravemente afectados. Desde el 2 de marzo hasta ahorita no hemos pescado. Nosotros lo que pescamos a veces la jaiba, el pescado y el ostión. Y ahorita no podemos porque nosotros si la agarramos a nadie nos los compra.
Las autoridades han desplegado más de 3.000 militares de la Marina y otros funcionarios y 1.000 metros de barreras de contención para la atención en costa y mar. La misma gente de la localidad se unió a limpiar las playas porque, como les decía, nosotros vivimos de esto, del turismo. La Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente ya presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por la posible comisión de delitos ambientales. La Fiscalía ya investiga 13 de los buques que se encontraban en Coatzacoalcos antes del derrame. Hasta ahora no se han establecido responsabilidades. Valeria León, CNN, Ciudad de México. Y vamos a ir cerrando este programa con estas imágenes y este estudio que se daba a conocer durante esta semana respecto del comportamiento de primates en Uganda, particularmente de un grupo de chimpancés que están en una especie de guerra civil, como lo han calificado los mismos científicos que han estado estudiando estos primates desde el 95, y que si bien por años estos grupos fueron bastante amigos, cazaron juntos, patrullaban en su territorio, en un estudio que fue lanzado durante esta semana planteaba que ahora estas dos facciones están inmersas en una verdadera guerra civil que estalló hace más de 10 años, en junio del 2025, y que si bien inicialmente pensaron que era un hecho aislado este tipo de comportamientos y disputas, desde el 2018 se han vuelto más mortales, hablando directamente de un conflicto que ha dejado 28 muertes y 19 crías. Lo cierto es que dentro de este estudio también todavía intenta averiguar qué habría originado este conflicto, que habría desatado esta denominada guerra civil dentro de estos primates. Pero ojo, porque este estudio también plantea que se podría ofrecer una mirada a cómo nuestros antepasados pudieron haberse visto arrastrados a las guerras precisamente con este tipo de comportamiento. Y así es como terminamos nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Conexión Global de fin de semana. Que tenga una buena noche y un buen inicio de semana.